buenas. Sabemos que desde que llegó el coronavirus muchos estáis en casa, con ganas de hacer cosas, y otros estáis haciendo clases desde las vuestras casas. Desde Play Presta queremos apurrirvos una herramienta o una idea de algo que hacer. Y esta idea es un cursín de asturiano desde cero, en el que vos queremos enseñar cosas de este idioma y también el propio idioma. Soy Blanca Fernández, yo soy filóloga y profesora de asturiano y soy la que os va a acompañar en esta experiencia. Esperamos también que este curso valga para esos miles de alumnos y alumnas que están matriculados en la asignatura de lengua asturiana como sofito a la gran labor que están realizando los sos profesores y maestros de lengua asturiana trabajando desde casa. Para entamar, vamos a entamar falando sobre qué es el asturiano, pero antes de eso, lo primero que tenemos que pensar es cuántas lenguas se falen en Asturias. La respuesta es sencilla, son 3: castellano, asturiano y yo gallego-asturiano. La que nos vamos a estudiar de este curso es el asturiano. El asturiano, también llamado asturionés, es una lengua romance, lo que quiere decir que viene del latín. Y una lengua que se fala en el Principado de Asturias y fuera de este, con distintos grados de vitalidad, en Gión, Zamora, Salamanca y en Miranda del Douro. Miranda del Douro está en Portugal y allí es cooficial con el portugués y la variedad que se fala allí llámase mirandés. El asturiano más tiene 3 variedades: la occidental, la oriental y la central, de las que vamos a falar más adelante. Esta lengua, como muchas lenguas, tiene una variedad estándar que tiene como base la variedad central, pero también recuelle rasgos de las otras 2 variedades del asturiano. También hay una institución, la Academia de la Lengua Asturiana, que se ocupa de la normativización, del estudio, de la promoción y de la defensa de los derechos de los falantes de la lengua asturiana. La lengua asturiana es una lengua minorizada, protegida por la Ley de Protección y Uso del Babel Asturiano de 1998, y que también aparece registrada en la Carta Europea de Lenguas Minoritarias. De otras muchas cosas, que hay que fomentar el su uso y la su protección, que no se puede discriminar a los falantes de asturiano, que tiene que garantizarse que tenga enseñanza y que se puede usar por escrito en las administraciones públicas con el mismo valir que el castellano. El asturiano es una lengua que está en una clara situación de diglosia con el castellano. En Tagüey, algunos consideren que el asturiano no es más que un dialecto histórico del castellano que se fala de una forma distinta en cada valle o en cada pueblo, que hay una lengua que solo vale para falar de la huerta y de las cosas relacionadas con el campo, que en más va a poder unificarse y un montón de cosas más. Todo esto son prejuicios que lleven sufitados durante años por dellas personas y por el Estado, que lo que fan es dañar la nuestra lengua y dañar también la autoestima de los falantes. El asturiano fue un dialecto del latín que evolucionó hasta la lengua que hoy conocemos y usamos. El asturiano puede usarse perfectamente para falar de lo que queramos. El asturiano, efectivamente, falase de distintas formas, dependiendo del sitio de la persona, pero eso ya es algo normal en todas las lenguas, y también es normal el hacer un estándar común para que todos los falantes puedan emplearlo y usarla para entenderse perfectamente. Ejemplo de esto y el propio castellano. El estándar del castellano no recuelle las características de las variedades que tiene, no recuelle las características del canario, no recuelle las características del castellano de Madrid y no recuelle las características del castellano de Andalucía. El asturiano sigue en una situación de discriminación no público, en ellos espacios siguen sin poder utilizarse y además en lo que lleva la enseñanza está limitado a un grupo de optatives y dentro de algunos centros y sitios intenten que no se escuela esa optativa. Recomiendo vos ver el documental La vida sin oficialidad de Iniciativa Polo Asturiano para enteraros más de esta situación. Pero con todo y con esto hay que destacar también cosas positivas. El asturiano es una lengua que cada vez está más normalizada en todo tipo de situaciones, cada vez está más presente en la enseñanza y en la educación y la su matriculación está creciendo. Además, también está mucho más presente en lo que es la toponimia y también está cada vez más presente en los medios de comunicación.
Outro dos problemas que atopamos é o contacto del asturiano col castellano. Este contacto fai que della xente fale un amiestu entre as dos lingües, que tamén se noma amestao, e este amiestu, la característica que ten é que non lle ni uno ni outro. Entonces, esa xente suele tener tamén problemas para extremar unha lingua doutra. E para afinar este capítulo, vou falavos dunes ferramientas perútiles para l'asturiano. La Academia de la Lingua Asturiana, de la que ya vos falé, ofrenos la gramática de la lingua asturiana, les normes ortográfiques y el diccionario de la lingua asturiana. El diccionario está online y las otras dos herramientas podéis descargarles sin problema desde la página de la Academia de la Lingua Asturiana. También tenéis otro diccionario que es el Diccionario General de la Lingua Asturiana, hecho por José García Arias, que recuelle los términos con las sus variaciones de las distintas zonas. Y una herramienta perútil porque hay veces que el término que conocemos nos non está recollido con esa variación en el Diccionario de la Lingua Asturiana y podemos atoparlo en este. Además, este diccionario permite buscar desde el castellano haciendo busca inversa. Y luego tenemos Leslema. Leslema es un traductor asturiano-castellano y viceversa que también están tomando a recoller y desendolcando la traducción a distintas lingües, como puede ser al inglés. El traductor está en desarrollo y es una herramienta perútil, pero como otros traductores hay que lo usar con moderación, porque como un traductor puede meter la pata. Si lo vais a usar, recomiendo-vos que la traducción que tengáis la comprobéis con la gramática, con las normas y con el diccionario de la lengua asturiana. Y como anécdota, cuando alguien fai un texto con leslema y ese texto está mal, dice que yo un eslemazo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Vémonos pronto en el capítulo viniente y mientras tanto, a leer en asturiano y sobre todo a usar el idioma.